cetáceos amenaza con indigestión permanente. ¿Cuál es la escala que debe primar en nuestra mirada? ¿Hasta cuándo? ¿Por cuánto tiempo? La noción, por supuesto, no hay recetas en esto. La noción de escalas y la de variación de escalas espaciales y temporales, tomadas de la cartografía, de la óptica y de la historiografía, tema que también me remito a Boaventura de Sousa Santos, a Nancy Fraser y a Paul Ricoeur. Las escalas y las variaciones de escalas pueden ser recursos útiles en el juicio, pero no eximen del peso que conlleva la carga de las decisiones militantes. Peso que se agrava con otra tensión peculiar que viene desde el fondo de nuestra historia y atraviesa los contextos escalonados, distorsionando los procedimientos de enfoque, no siempre en el mismo sentido por donde corren las ideologías. Me refiero a la tensión, llamada provocativamente, entre el cinismo hipercrítico porteño y el escepticismo conformista provincial. No hablo de sujetos sociales diferenciados, sino de actitudes o talantes que han cristalizado en esas formas del porteño soberbio, quejoso y ombligocéntrico, por un lado, y el provinciano sumiso, quedado y resignado, por otro lado, al que ayer se hacía referencia. Creo que las diversas formas de esta tensión alguna huella dejan en nuestra praxis y en nuestra reflexión políticas. Ya el sanjuanino Sarmiento había desafiado: soy porteño en las provincias y provinciano en Buenos Aires, aunque no quedara muy en firme la segunda parte de su bravuconada dialéctica. Recurrente dicotomía en el santiagueño Bernardo Canal Feijó, quien intentó pensar qué era, cómo funcionaba realmente esa cosa que las filosofías de la historia argentina llaman el interior, y que ellas se representan como una especie de ente global amorfo, oscuro, opuesto al otro ente claro, formal y específico, Buenos Aires, en cierta consabida dialéctica de la existencia nacional. Esta es una cita del texto recientemente reeditado de la estructura mediterránea argentina, si no me equivoco, por la Universidad de Quilmes. Canal aclara en su intento de sociología mediterránea argentina, así le llama a este intento, que no quería contestar con una hiperestimación mediterránea la subestimación porteña de ese interior, ya que la cifra del problema estaba para él en la estructura real de un país, en la estructura constitucional, decía él, refiriéndose a la constitución real, no a la constitución legal solamente. La estructura real de un país en el que ni la cabeza ni el cuerpo se piensan recíprocamente. El cuerpo sin duda porque cree que tiene una cabeza que piensa por él, y la cabeza porque no sabe que tiene cuerpo. Estos son textos de Canal Feijó de la década del 40. Canal Feijó denuncia un problema constitucional y apunta a una solución por un reacomodo bien arquitecturado de la cosa para el hombre. Un poco el planteo de él es revertir el diagnóstico, revertir las acciones de la generación del 80, el año pasado, que partían del diagnóstico de Alberdi, de América está mal hecha, de interior y mediterránea, debe volverse litoral y marítima, etc. Y él decía, bueno, es hora de dar vuelta al mapa o de volver a remontar los caminos que nos hicieron andar el proyecto hegemónico político que triunfó en el siglo XIX. Bueno, no me quiero meter en esa cuestión. Estoy dando un poco un marco nomás al planteo que vamos a ver si lo puedo perfilar bien, al de la tensión esta, que creo que no es una tensión creativa, sino una tensión paralizante entre lo porteño y lo provincial. Canal Feijó denuncia un problema constitucional, un problema de constitución real,
pero no deja de señalar aquí y allá la dimensión moral o cultural del problema, que es lo que me está interesando en este momento. Dice él que el problema es de visión orgánica y estructural, de cultura política, moral, económica, etc. Y desemboca en el de la formación de una conciencia general, en el que el todo se valorice por la parte y la parte por el todo. Aquí es donde quiero cifrar la tensión más paralizante que creativa entre lo porteño y lo provincial. Mucho de la falta de conciencia integral puede deberse a que Buenos Aires es la parte que se piensa como todo. Un problema vecinal es aquí un problema nacional. Y los porteños son los argentinos, sin más. Ayer comentábamos con los amigos de Bahía Blanca cómo uno va a Córdoba y compra alfajores cordobeses. En Santiago, alfajores santiagueños, en fin. Y ayer he visto una vidriera aquí en el centro, alfajores argentinos. Es este el nudo, bueno, pero visto positivamente, digo, es la parte que se piensa como todo. Es decir, es la parte que desempeña esa función, que representa el todo. Es este el nudo de la tensión, la hipóstasis de una particularidad erigida como universalidad. Sospecho entonces que la discusión de esta demasía es crucial para una filosofía política situada, empeñada en comprender la universalidad de otra manera. Como nos ha enseñado Mario Casalla, la vocación de totalidad de un proyecto cultural va acompañada de una vocación de trascendencia. No se trata pues de una totalización imperial que subsume las otras partes o de una totalización abstracta que desconoce las otras partes, sino de un movimiento de totalización de la complejidad de cada parte que se reconoce como tal y al hacerlo va más allá de sí al encuentro y confrontación con la alteridad, superando su propia y auténtica parcialidad. La universalidad situada es el resultado de una construcción trabajosa a partir de singularidades que, reconociéndose como tales, se totalizan y trascienden hacia la alteridad que las reclama. Mientras que la universalidad abstracta ha expulsado lo otro o lo ha reducido a sí misma, la universalidad situada recoge y realiza a lo individual e histórico, con la dificultad de que aquí se trata de una parcialidad, de una parte que se piensa como todo o que asume la función de todo. Cosa que hay que darle una vuelta más, me parece. Pero además de este planteo de la particularidad hipostasiada en universal, he señalado un cierto cinismo en lo porteño contrapuesto a un escepticismo en lo provincial. Si el escepticismo, duda del otro y suspende la acción en la desconfianza, por eso los caudillos, por eso el dejar hacer, por eso que bien, el Canal Feijóo habla de cómo el provinciano le soba el lomo al dirigente. Qué bien, doctor, siga usted, yo lo apoyo, haga usted. Pero en el fondo hay una gran desconfianza, un escepticismo, una desconfianza en el otro. Si eso hay en el escepticismo, en el cinismo se utiliza al otro, negándolo en la práctica e hiperactuando en el descaro. Es oportuno recordar aquí que en su debate con Apple, Dussel observaba que mientras el oponente de la ética del discurso es el escéptico, al que puede mostrarse la autocontradicción performativa en la que cae, el de la ética de la liberación es el cínico, que funda la moral del sistema vigente sobre la fuerza irracional del poder y que administra la totalidad con razón estratégica. Pero en la tensión que postulamos ahora no se trata de figuras retóricas para el análisis discursivo, sino de modos ético-políticos de situarse ante el otro, como disposiciones o habitudes que estructuran la intersubjetividad en un talante identitario, el porteño, el provinciano. Pero en el fondo se refiere a un modo de situarse frente al otro. Ninguno de los dos talantes sirve a una política emancipadora. No se trata por eso de una tensión creativa, sino paralizante.
pues no son dos polos opuestos que se estimulen en la confrontación reforzando algún aporte positivo de su identidad, sino dos posicionamientos negativos que conspiran contra la construcción de una intersubjetividad política plural y articulada con la suficiente capacidad para constituirse en bloque social hegemónico. Quizás una forma de superar